Buenos días, estimados contribuyentes. Es un placer saludarlos en esta mañana para la Superintendencia de Administración Tributaria a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro programa de capacitación tributaria virtual. Y esta mañana va dirigido a ustedes, los contribuyentes y público en general. Bien, mi nombre es Arcina Archila y pues estaré a cargo de la moderación del día de hoy y el tema es impuesto a la confianza tributaria y sus regímenes. Agradecemos escribir en el chat las preguntas que surjan relacionadas con el tema y durante la segunda parte del curso se dará respuesta a las mismas. Si son similares, se estará dando una sola respuesta. Así también, pues, indicar que se atenderán las preguntas que el tiempo destinado para la capacitación nos permita. En el chat se estará incluyendo un enlace que es un formulario electrónico para el registro de su asistencia. Así pueda pues usted recibir un correo electrónico con la evaluación que deberá ganar con un mínimo de 70 puntos para poder obtener su diploma de participación. Bien, tengo el gusto de presentar a los licenciados, la licenciada Celia Echeverría y Álvaro Izaguirre. Ambos son profesionales del Departamento de Cultura Tributaria de la Intendencia de Atención al Contribuyente. Bien, licenciada Celia, podemos empezar. Adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias, Arsenia. Buenos días, estimados contribuyentes. El día de hoy tenemos un tema que es nuevo y que posiblemente va a ser de su interés. Los invitamos a que se queden en esta transmisión y que puedan realizarnos todas sus consultas a través de el chat en línea en YouTube. Muy bien, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy es el impuesto a la confianza tributaria y sus regímenes. Creo que ha sido como tendencia a partir de diciembre que se publicó en el diario oficial este decreto, el decreto 31-2024, y que en este mes de abril entró en vigencia. Entonces vamos a estar abordando estos puntos. ¿Qué es el impuesto? También cuál fue el objeto de la creación de este nuevo decreto y los regímenes de tributación en el impuesto a la confianza tributaria. El objetivo de esta capacitación es dar a conocer a los participantes la implementación del impuesto a la confianza tributaria, así como los nuevos regímenes tributarios destinados para sectores económicos específicos relacionados a la producción, comercialización, exportación de productos agrícolas, artesanales, pecuarios, hidrobiológicos y apícolas. Todo esto regulado en el decreto 31-2024. Dentro del contenido que vamos a estar abarcando en esta capacitación está el impuesto a la confianza tributaria, que es un impuesto nuevo que crea este decreto. También vamos a estar abordando a quiénes va dirigido este impuesto, los regímenes específicamente primarios y pecuarios, todo lo relativo a esto, quiénes se pueden inscribir, qué actividades pueden realizar los contribuyentes inscritos en estos regímenes. Vamos a estar abordando también los requisitos y el proceso de inscripción ante la SAT. Y por último, vamos a estar abordando también los nuevos documentos tributarios que se van a estar agregando para estos dos regímenes, tanto el primario como el pecuario. Muy bien, entonces voy a iniciar hablando un poco sobre la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario. Este es el decreto número 31-2024 que fue publicado en diciembre en el diario oficial y que entró en vigencia específicamente el 9 de abril del 2025. El objeto pues, de esta ley es buscar la regulación de dos sectores económicos, tanto el primario como el pecuario, por medio de un sistema tributario simplificado para el cumplimiento de sus obligaciones. Derivado que las ventas de los productos primarios y pecuarios no se encontraban totalmente reguladas o establecidas y esto a su vez provocaba una distorsión en la cadena tributaria. En ese sentido, el decreto 31-2024 busca dar certeza a las actividades que realizan los actores en la cadena de producción, comercialización en estos dos sectores económicos específicamente.
los aspectos que vamos a resaltar en la capacitación del día de hoy sobre esta ley, que es el decreto 31-2024, es la creación del impuesto a la confianza tributaria. Y en base a esto también se crean dos regímenes de tributación dentro del impuesto a la confianza tributaria, que es el régimen primario y el régimen pecuario. Pues este impuesto va a recaer sobre las actividades, actos y contratos grabados que estén plenamente establecidos y regulados en el decreto 31-2024. Muy bien. Vamos a hablar entonces del régimen primario, que es uno de los dos regímenes del impuesto a la confianza tributaria. ¿Qué aspectos debemos considerar sobre el régimen primario? Primero, ¿quiénes pueden inscribirse a este régimen? Según lo establecido en la ley, se pueden inscribir a este régimen las personas individuales o jurídicas que desarrollen actividades de producción, comercialización y exportación de productos agrícolas y artesanales. Todas estas personas que desarrollen producción de estos productos podrán inscribirse a este régimen, pero estos productos deben ir destinados a supermercados, mercados cantonales, municipales, centros de acopio y restaurantes, así como a la exportación también. Vamos a definir centros de acopio por si alguno de los que nos está viendo tal vez les surge duda qué significa el centro de acopio, y la misma ley, el decreto 31-2024, nos da ahí un como glosario de las definiciones de de todos estos términos para que ustedes lo puedan consultar. Y según la ley, centro de acopio va a ser el lugar donde se reúne la producción de pequeños productores, tanto primario como pecuario, para su almacenamiento, empaque y procesamiento para su venta a los supermercados, mercados cantonales, mercados municipales y restaurantes. Esa es la definición que nos da la ley sobre centros de acopio. Ahora, supermercados, creo que ya todos tenemos claro la definición de cómo son estos establecimientos, los mercados cantonales que son más pequeños y los municipales que ya son un poco más grandes que los cantonales, ¿verdad? La condición para poder permanecer inscrito en el régimen primario, o sea, de los ingresos anuales máximos que debe tener el contribuyente, es el salario mínimo no agrícola vigente multiplicado por 3.500, es decir, equivalente a 3.500 salarios mínimos no agrícolas vigentes. Entonces, para ejemplificar esto, actualmente en el año 2025 tenemos el salario mínimo vigente de 3.723 quetzales con 5 centavos. Ese es el salario que está actualmente vigente para el sector no agrícola y es el que se va a tomar para identificar aquí cuál es el equivalente al monto máximo en este régimen primario. Es decir, que vamos a multiplicar los 3.723.05 por 3.500 y esto nos da un total de 13 millones de 13.030.775 quetzales. Es decir, que para poder permanecer en este régimen, el contribuyente en este año debe de facturar ahí alrededor de 13 millones de quetzales. Ese es el monto máximo. Ahora bien, ¿qué operaciones puede realizar el contribuyente inscrito en este régimen primario? Acá tenemos en la diapositiva que estoy presentando en este momento como la cadena de comercialización de este contribuyente. Primero tenemos al productor, ya sea productor o artesano. Él para comprar sus productos como semillas, fertilizantes, ahí insumos o materia prima, pues al realizar estas compras debe de exigir su factura y en esas compras debe de pagar su IVA. Estas facturas pues no le van a generar derecho a crédito fiscal. Luego, ya cuando tiene sus productos, este productor o artesano debe de vender sus productos específicamente
a los supermercados, a los mercados cantonales, mercados municipales, a centros de acopio, le puede vender también a un comercializador, puede venderle a una OPF o lo puede exportar también, ese es su producto. O sea, aquí la ley de una vez le da específicamente a qué lugares debe destinar este productor o artesano sus productos. En este caso, cuando él realiza la venta, debe de emitir una factura de régimen primario. En esta factura no se incluye el IVA, ¿verdad? Emite esta factura y vende sus productos específicamente a estos lugares que la ley establece. La tarifa del impuesto es del 1.5% sobre sus ventas brutas realizadas localmente y del 2% para todas aquellas ventas brutas que realice fuera del país. Es decir, si realiza exportaciones de sus productos, ahí debe de cargar el 2% del impuesto. El comercializador debe aplicar estas mismas tarifas al vender localmente o al exportar. Ahora bien, ¿quiénes no pueden inscribirse a este régimen? Y la misma ley en el artículo 4, numeral 1, nos establece que todos aquellos productores agropecuarios y artesanos que por su naturaleza y disposición de la ley cuentan con un régimen especial de tributación, estos no pueden inscribirse en este régimen primario. Por ejemplo, tenemos aquí a los contribuyentes que son calificados como contribuyentes especiales. Ellos ya no podrían bajar acá e inscribirse a este nuevo régimen porque ya están calificados como especiales. También los productores definidos en el artículo 52, literal A de la ley del IVA, que ya están previamente inscritos en el registro de productores, de igual forma, ya no pueden inscribirse a este régimen. ¿Por qué? Porque ya cuentan con un régimen especial de tributación. Y tomando en cuenta que el objeto de esta ley es incorporar al sector informal, entonces acá va a procurar incluir a las personas que no están inscritas todavía en otro régimen de tributación. Ahora vamos a hablar sobre el régimen pecuario. De igual forma, vamos a iniciar especificando quiénes pueden inscribirse al régimen pecuario. Se pueden inscribir todas aquellas personas individuales o jurídicas que desarrollen actividades del sector pecuario, hidrobiológico y apícola. Vamos a ir desglosando aquí estos tres términos. Actividades del sector pecuario, acá cuando la ley establece que el sector pecuario se está refiriendo a todo aquellos productos pecuarios que vienen de la producción avícola, bovina, bufalina, caprina, cunícola, que es la crianza de conejos, equina, ovina o porcina. A eso se refiere cuando dice actividades del sector pecuario, o sea, a la crianza y producción de estos que individualicé anteriormente. Ahora cuando se establece hidrobiológicos, ahí se está refiriendo la ley a todos aquellos productos derivados de la crianza de peces, crustáceos, por ejemplo, cangrejos, langostas, entre otros, y también moluscos. Ahí entre los moluscos podemos ejemplificar los pulpos o los caracoles. O sea, todas las personas que se dediquen a la crianza de estos pueden inscribirse a este régimen. Y actividades apícolas. Aquí pues entra todos aquellos productos derivados de la crianza y cuidado de las abejas. Que también estos productos vayan destinados a los supermercados, a los mercados cantonales, mercados municipales, centros de acopio y restaurantes. También la ley, al igual que en el sector primario, aquí también les da de una vez el destino a esos productos. En este régimen, pues no existe un límite de ingresos anuales. Aquí el contribuyente puede tener cualquier monto en sus ingresos siempre y cuando se dedique a las actividades de crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos
los productos que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Pecuario, hidrobiológico y apícolas. Siempre y cuando se dediquen a esas actividades en específico, las personas individuales o jurídicas pueden inscribirse al régimen pecuario. Acá tenemos de una manera más ejemplificada las operaciones que podrá realizar el contribuyente inscrito en el régimen pecuario. Vemos acá en el primer cuadro las personas individuales o jurídicas que se dediquen a la crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado. Cuando hablamos de faenado, nos estamos refiriendo a todo ese proceso y preparación para el sacrificio del, del ganado. También al sacrificio y transformación de productos pecuarios, hidrobiológicos y apícolas que su destino sea los supermercados, los mercados cantonales, los mercados municipales, centros de acopio e intermediarios. Así es como opera entonces el régimen pecuario. Las personas deben de dedicarse a realizar estas actividades sobre estos productos y el destino de estos productos debe ser estos lugares en específicos que la misma ley establece. La tarifa acá en este régimen es del 1.5 sobre las ventas brutas localmente y el 2% para aquellas ventas que se realizan fuera del país. Ahora, para los intermediarios, se fija la tarifa del 10% sobre las utilidades. Es decir, si un intermediario compra una vaca en 10,000 quetzales y la va a vender en 12,000 quetzales, sobre esos 2,000 quetzales que él obtuvo al vender esa vaca, tiene que calcular acá el 10% para tributar en este régimen. ¿Quiénes no pueden inscribirse a este régimen? Tenemos que las personas jurídicas de los sectores porcino, avícola, pesca industrial, cuya cadena de producción y comercialización es efectuada por grandes compañías que son pertinentes al régimen del impuesto al valor agregado. Aquí de una vez está la prohibición, no se pueden inscribir todas aquellas personas jurídicas que sean grandes, que obviamente por su tamaño, también su producción sea grande de manera industrial. Todas estas no pueden inscribirse a este régimen ya que sus actividades son pertinentes a la inscripción al régimen del impuesto al valor agregado. Esto según lo establecido en el artículo 5, literal C del decreto 31-2024. Ahora que ya sabemos qué personas pueden inscribirse a estos dos regímenes, vamos a ir individualizando qué requisitos deben de ir juntando todos esos contribuyentes que deseen optar por inscribirse a estos dos regímenes para presentar ante la SAT. Estos requisitos también la misma ley, el decreto 31-2024, los desglosa. Primero, se les va a requerir un dictamen de calificación emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, en el que se establezca la calidad del productor. Es decir, que el primer requisito, el contribuyente lo debe gestionar ante el MAGA. Esa es la institución encargada a la que la ley designó para que califique al contribuyente y ya luego con esa calificación ya él pueda inscribirse ante la SAT. O sea que el primer paso es acudir ante esta institución e inscribirse para que les otorguen el dictamen de calificación. Con este dictamen ya pueden adjuntar los demás requisitos para inscribirse ante la SAT. Ante la SAT también deben de presentar la documentación que acredite la propiedad, el uso, usufructo, arrendamiento, derechos de posesión u otro derecho real sobre el bien inmueble y la extensión donde se cultiva el producto o donde se cría el ganado. En este caso puede ser el testimonio de alguna escritura pública, un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Donde se establezca el derecho real que el contribuyente posee sobre la tierra en la que está cultivando o donde está criando su ganado. También se les va a solicitar que detalle la cantidad estimada de producción anual
considerando la extensión de la tierra, el tipo de producto y demás factores que incidan en la cantidad de producto. Es decir, que usted va a estimar de conformidad a la tierra que usted tenga, cuánto va a producir. Es decir, si tengo tantos metros cuadrados, voy a producir tantos quintales de papa, por ejemplo, es una cantidad estimada, pero que tenga congruencia con con la porción de tierra a la cantidad que voy a estar produciendo. Todo eso lo debe de indicar también, la cual deberá ser expresada en la misma unidad de medida en la que factura su producción. Dicho informe deberá estar firmado por el contador autorizado, por el contribuyente cuando sea persona individual o el representante legal cuando sea una persona jurídica. Se les va a solicitar también la solvencia fiscal en la que conste que están al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Deben de adjuntar también, este es un poquito parecido al anterior que vimos, deben adjuntar un informe sobre la cantidad estimada de producción para el periodo que se registra o actualiza. Es decir, en el primer requisito que vimos anteriormente, usted aquí va a detallar la cantidad estimada de producción anual, dice acá, anual. Esa es la diferencia. En el otro acá le están pidiendo el informe sobre la cantidad estimada de producción para el periodo que se registra o actualiza, considerando también en este caso la extensión de la tierra, el tipo de producto y demás factores que incidan en la cantidad de producto a producir, la cual deberá ser expresada en la misma unidad de medida que factura. O sea, si usted factura en quintales, va a ser expresada ahí. Si usted factura en litros para, por ejemplo, la leche, esa es la unidad de medida en la que tiene que expresarlo acá en el informe. Este informe deberá estar firmado por el contador autorizado, por el contribuyente, y si es una persona jurídica, debe estar firmado por el representante legal. También deberá de presentar el libro de salarios y planilla reportada al IX de sus trabajadores, en este caso, para todos aquellos que tengan trabajadores a su cargo, ¿verdad? Sabemos que está la obligación de presentar este requisito, pero ¿qué pasa si yo soy una persona individual, un productor, que yo mismo trabajo la tierra, yo mismo produzco y no tengo ningún empleado a mi cargo? Entonces, en este caso, no va a presentar ni libro de salarios ni la planilla, ¿verdad? Reportada al IX. En este caso, lo que debe de presentar acá es una carta de justificación en la que usted va a indicar que no posee tanto libro de salarios y planilla por no tener empleados a su cargo. Ahora, si es una persona jurídica y tiene empleados a su cargo, en este caso sí, la obligación está de presentar el libro de salarios y la planilla reportada al IX de todos sus trabajadores. Tenemos también, este último requisito es para las personas jurídicas. En este caso deberán presentar el registro de los accionistas propietarios según las acciones nominativas por parte de la sociedad contribuyente, en este caso la persona jurídica, ¿verdad? Acá debe de presentar una copia autenticada del registro de sus accionistas en la que se va a desglosar ahí todos los datos que requiere este registro de accionistas. Cumplidos los requisitos anteriores, la administración tributaria va a proceder a emitir una resolución autorizando la inscripción. Si la SAT determina que hay ahí alguna inconsistencia en la información que usted proporcionó en su solicitud, entonces le va a notificar y le va a dar una audiencia por un plazo de 5 días para que se pronuncie y presente las pruebas de descargo. Agotado ese plazo de los 5 días, y si el productor no subsanó esos errores o esas inconsistencias que habían, pues la administración tributaria va a denegar la solicitud. O sea, hay que estar ahí atentos porque le van a notificar después de que usted haya subido todos estos requisitos y que ya SAT internamente los haya calificado,
lo pueden notificar para que usted, si es el caso que tenga inconsistencias, para que usted subsane esos errores y le dé seguimiento a su solicitud de inscripción. Muy bien, hasta acá mi intervención. Yo le voy a ceder la palabra al licenciado Álvaro Izaguirre para que continúe con la exposición. Gracias. Muchas gracias, estimada licenciada Celia, y también un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes que nos están visualizando en esta oportunidad. Sabemos que este tema, pues, llama poderosamente la atención en cuanto a hacer un impuesto nuevo, podríamos decir, pero que como bien indicaba la licenciada Celia, pues lo que busca es incorporar a la formalidad a aquellas personas que en muchos casos pues realizan sus actividades económicas y necesitan también esa formalización. Ya vimos ese incentivo del 1.5%, a diferencia de lo de un 5% que se tenía para las actividades agropecuarias. Ustedes recordarán esos regímenes de tributación simplificado que existían, que de conformidad con el decreto 7-2019 y que van a desaparecer definitivamente ya en el mes de julio, como mencionábamos el día de ayer. Pero es para que buscar la formalización de este sector, para que puedan también participar dentro de este elemento de la tributación guatemalteca. Pero vamos a ver y vamos a conocer ahora el procedimiento desde agencia virtual. Ya nos indicaba la licenciada Celia cuáles son los requisitos. Algunos podrían indicar, bueno, son muy severos. ¿Para qué se pide todo eso de salarios y de leaks? Bueno, también recordemos de que lo que se busca también es que el trabajador pueda tener condiciones adecuadas, condiciones dignas de trabajo. También la unidad en la que se está calculando el impuesto son salarios mínimos. Eso ya pues ya nos trae como referencia alguna situación que tenemos que tomar en cuenta de cuál es el objetivo y no perdernos de lo que se debe de cumplir. Al final de cuentas tenemos que eh, entender que quienes manejan también, quienes son elementos fundamentales de la producción, pues es el trabajador y al final de cuentas pues tiene esa connotación también. Pero veamos el procedimiento desde la agencia virtual. ¿Qué se necesita para inscribirse a estos regímenes? En primer lugar, pues contar con agencia virtual. Si alguien no posee su agencia virtual, pues va a ser un procedimiento bastante sencillo que la administración tributaria pues también ha contribuido para que esto sea de una forma fácil y sencilla poder obtener la agencia virtual. Prácticamente desde un dispositivo móvil se puede realizar esa solicitud en el caso de que no se tuviera. Obviamente también llenar el formulario. Esto me recuerda mucho la actualización de datos porque son varias pantallas las que hay que ir cubriendo para llenar este formulario electrónico. Recordemos que ahora pues la SAT ha simplificado este procedimiento, no son formularios en papel, sino es un formulario electrónico desde la agencia virtual y se van a cargar ahí todos los requisitos que ya vimos anteriormente. Va a haber un grupo de revisores también que va a verificar la validez de cada uno de estos requisitos. Si hay alguna inconsistencia, pues también lo va a notificar y el contribuyente pues va a tener la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo. Aquí está lo de la revisión por parte de SAT. Si en algún caso hay rechazo de algunos requisitos, se tiene el periodo, ya mencionábamos, de los 5 días para presentar las pruebas de descargo y poder validar algún requisito que haya sido rechazado oportunamente. Y para todo, pues la SAT le va a dar una resolución, tanto de forma negativa o de forma positiva, de que su resolución pues fue autorizada. Ahí le va a aparecer en su agencia virtual, ya todo es de forma electrónica y ahí se va a poder documentar y tener ya ese procedimiento de inscripción ante la SAT. Aquí veamos si queremos hacer un comentario en el caso de quienes se van a incorporar, se van a habilitar en estos regímenes. Imaginémonos que sea alguien que no tiene inscripción en el impuesto al valor agregado, que se va a inscribir, como dijéramos popularmente, por primera vez, va a realizar sus actividades ante la SAT, se va a inscribir como tal. Para ellos, para los que se inscriban y que no tengan regímenes del IVA, pues va a empezar a regir a partir de la fecha de su inscripción, ¿verdad? Porque no tenía ninguna obligación anterior, digamos nada que pudiera ir amarrado con estos regímenes. Pero aquí también quiero hacer una aclaración. Estos regímenes son totalmente independientes de la ley del impuesto al valor agregado. Hemos visto algunas preguntas que nos están realizando a través del chat
Y muchas veces se puede confundir que estos son nuevos regímenes de la ley del IVA. Prácticamente en la ley del impuesto al valor agregado queda definido el régimen general del IVA y el régimen de pequeño contribuyente. Estos regímenes que son específicos para el régimen primario y régimen pecuario, pues son derivados de esta ley, de este decreto 31-2024, y se van a llevar por separado. Es decir, en algún momento el contribuyente podría tener actividades en el IVA y además tener actividades en estos regímenes pecuarios. Digamos, a diferencia de lo que era el régimen especial agropecuario, que ahí sí una persona pues tenía dos actividades. Imagínense que podía tener la producción, en el caso del ganado, por ejemplo, dedicarse a esa actividad, pero a lo mejor tenía también su zapatería. Ahí no podía tener en este régimen simplificado las dos cosas, sino que le decía, bueno, solamente en el régimen general del IVA le van a poder caber las dos operaciones. Aquí sí se permite hacer esa separación. Si solamente va a realizar ese tipo de actividades, pues aplicarlos a los regímenes primario o pecuario, y persisten también sus operaciones que pueda tener en el régimen de pequeño contribuyente o régimen general del IVA. En el caso este que les mencionaba, que si alguien ya está inscrito en alguno de los regímenes del IVA, su inscripción va a surtir efectos a partir del mes inmediato siguiente a la fecha de realizado el cambio, y obviamente también ahí se va a tener que liquidar el impuesto sobre la renta, terminar el periodo de imposición. Imagínense que alguien eh, pues ya no va a estar en el IVA, sería otro escenario. Se va a inscribir a estos regímenes primario o pecuario y quiere finalizar su actividad en el IVA. Entonces aquí lo que va a corresponder es que va a tener que dejar finalizado hasta el último periodo mensual en el que estuvo en el IVA sus obligaciones, presentar su formulario, sus libros de compras y ventas si está en el régimen general, y obviamente si está derivado de estar en el régimen general, en el ISR también va a tener que dejar liquidado lo que corresponda. Si está en el régimen opcional simplificado, dejar su presentación, su declaración presentada hasta el último mes en el que estuvo, y obviamente eso le va a generar que el próximo año tenga que presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta por los meses que estuvo incorporado en este impuesto. Pero como les mencionaba, puede persistir también la dualidad de regímenes, puede estar en los regímenes pecuarios o primario y también en los regímenes del IVA. Ya lo vamos a ver más adelante en una de las gráficas que hemos preparado. Pero les mencionaba sobre la ruta desde la agencia virtual. Aquí tenemos el menú. Siempre vemos cómo se ha ido renovando este menú de agencia virtual. En servicios al contribuyente, ahí vamos a encontrar este menú específico. Nos vamos al RTU, el cual vamos a utilizar para hacer alguna actualización. Aquí vemos todas las opciones que nos da el RTU, desde actualizar datos, el cese de actividades, la constancia del RTU, por ejemplo, y también nos da la posibilidad de inscribirnos a otros registros de la SAT. Recordemos que la SAT pues, lleva varios registros, por ejemplo, el registro de abogados y notarios, registro de contadores públicos y auditores, registro de productores, y ahora agrega un nuevo registro. Este registro denominado registro de productores, comercializadores e intermediarios, que es a donde se tendrían que inscribir toda aquella persona que quiera estar en los regímenes pecuario o primario. Aquí también hay que hacer una aclaración. Estos regímenes son voluntarios. Si una persona no cumple con alguna de las condiciones, pues, y simplemente pues puede seguir tributando en los regímenes del IVA, en el de pequeño contribuyente, si, digamos, no supera el límite que mencionábamos de los 125 salarios mínimos, o el régimen general en donde no hay límite. Esto es opcional. Si alguien quiere aprovechar esta posibilidad, obviamente, a mayor beneficio, también mayores requisitos, como lo hemos mencionado anteriormente, y tendría que inscribirse en este registro de productores y cumplir con todas las condiciones que mencionamos anteriormente. Pero repito, es opcional, y si alguien pues quiere permanecer en el régimen general del IVA, pues ahí está la libertad, ¿verdad? Prácticamente para poderlo hacer. Veamos acá dentro del procedimiento y del registro de actualización y afiliación, pues el contribuyente debe estar inscrito previamente en el registro de productores, comercializadores e intermediarios, con la característica especial de sector primario en la clasificación de productor o comercializador. Ya vimos la serie de requisitos que le va a pedir el sistema para poder tener esa característica especial en su RTU.
Y si va a estar en el sector pecuario, pues también debe tener la clasificación de productor, comercializador o intermediario bovino. En este caso, para los intermediarios sí les deja cerrado, les pone un candado, digamos, en el caso de la intermediación bovina. Digamos, ese tipo de ganado, ¿verdad? Que se podría dar en algún momento, que se ve mucho que se da en los famosos intermediarios a nivel nacional, que andan ahí canalizando este tipo de animalitos para poderlos comercializar, específicamente bovinos. Ya vamos a ver más adelante también cómo operaría esto de los intermediarios, que pues es bastante llamativo. A través de un proceso de actualización de datos en el RTU, se va a realizar este registro y la afiliación correspondiente a estos regímenes. En la selección de establecimientos, ¿verdad? Como cualquier otra afiliación de un establecimiento, se va a seleccionar la clasificación del establecimiento afecto. Obviamente, cuando decimos establecimiento, es la actividad económica que va a realizar el contribuyente, que va a estar directamente relacionada al área del régimen primario o régimen pecuario según corresponda. Ahí pues va a seleccionar el tipo de establecimiento, va a ser primario agrícola o de artesanías, pecuario o pecuario hidrobiológicos, y también en el área apícola, pues va a seleccionar a qué se va a dedicar. Esto pues lo sabe de forma general el contribuyente, porque él es el que sabe a qué se va a dedicar, a qué se está dedicando puntualmente en la realización de sus actividades económicas, y va a seleccionar la opción que más, digamos, se asemeje a lo que él realiza. Va a responder a las preguntas que se van a habilitar en relación a las actividades de exportación y venta del sector primario o pecuario. Ahí le va a preguntar, ¿va a realizar exportaciones? Pues ahí va a ir respondiendo el contribuyente dentro del formulario si va a realizar ese tipo de actividades. Ahora bien, en la sección de afiliaciones, selecciona el tipo de contribuyente, va a ingresar el estimado de ingresos anuales y el sistema le va a asignar automáticamente la forma de cálculo y las obligaciones. Obviamente ya vimos 3.500 salarios mínimos para estar en el régimen primario, por ejemplo. Estamos hablando de más de 12 millones de quetzales en el año, es una cantidad importante. Y ahora para el régimen pecuario, pues no hay límite. Ahí sí que si alguien va a realizar más de esa cantidad de 12 millones, pues bienvenido sea y va a poder inscribirse al régimen. Tomando en cuenta que el régimen pecuario pues tiene esas características y lo que se vende, digamos el ganado pues tiene un valor más grande que lo que podría considerarse en el sector agrícola y artesanal. Bueno, y aquí se envía la solicitud y el sistema va a asignar para revisión el proceso y la asignación actual, ¿verdad? En qué estado se encuentra la solicitud del contribuyente. Ya les mencionábamos, hay un grupo de revisores que va a estar validando cada uno de estos requisitos. Bueno, avanzamos en esta presentación. Y aquí vemos una serie de actividades económicas que podrían elegir los contribuyentes si quieren estar en el sector primario, por ejemplo. Aquí es digamos, una propuesta de las actividades económicas que ustedes pudieran elegir. Obviamente van a seleccionar la que más se asemeje a la actividad que ustedes van a realizar en el sector primario. Vemos aquí actividades de apoyo a la agricultura, actividades de post cosecha, cultivo de arroz, de banano, café, de azúcar, por ejemplo, que son productos tradicionales que se manejan en el ámbito primario, en el caso de la agricultura. Y también en el caso de las artesanías, pues también podrían tener aquí la actividad económica que más se vaya a aplicar a lo que ustedes están realizando. Y en consecuencia también el sector pecuario pues va a tener una serie de actividades a las cuales ustedes pueden elegir la que más se asemeje. Por ejemplo, acuicultura de agua dulce, acuicultura marina, cría de aves de corral, por ejemplo, cría de búfalos. Aquí vemos una serie de actividades. Pesca de agua dulce, venta al por mayor a cambio de una retribución por contrato, por ejemplo. Aquí vemos estas actividades. Como siempre, pues el contribuyente va a elegir la que más se asemeje. Y aquí también nos han hecho la consulta, ¿por qué solo estas actividades o de dónde extrae la SAT digamos, el criterio para colocar estas actividades? Debemos de recordar que las mismas pues son producto de elementos de calificación mundial en cuanto a segregar actividades económicas, y entonces la SAT pues también incorpora dentro de sus bases, digamos, dentro de su base de datos, estas actividades económicas a las cuales se puede
inscribir el contribuyente. Y esto también le va a dar a la SAT esa facilitación en la fiscalización también para poder dirigirse específicamente a los contribuyentes que tienen una actividad económica registrada en el RTU. Veamos ahora lo relacionado a las tarifas. Para el sector primario, pues ya vimos el 1.5% sobre el importe de ventas brutas. Aquí solamente lo que se destina, ya mencionaba la licenciada Celia, supermercados, mercados cantonales, centros de acopio, ese tipo de actividades, ahí se va a aplicar el 1.5%. Si no cumple con esa condición, pues va a tener que estar inscrito en un régimen del IVA, ya sea del 12% o de pequeño contribuyente, y manejarlo por esa vía, digamos, lo que se salga de estos productos que van a ser destinados a estos sectores específicos. Y también podría ser que esas ventas vayan a ser destinadas a la exportación. Aquí pues va a cambiar un poquito de forma leve el tipo impositivo, pues va a ser el 2%, no el 1.5, sino el 2% sobre el importe de sus ventas brutas destinados a la exportación en el caso del régimen primario. Vea el caso de la agricultura, las artesanías que vemos podrían ser tejidos, pinturas, productos también de los alfareros, por ejemplo, que podrían dedicarse a esta actividad y que quieran incorporarse al sector económico. Ahora el sector pecuario, ya vimos, ¿verdad? La crianza el engorde de ganado en general, como lo veíamos anteriormente, también el 1.5% para productores que venden dentro o fuera de la finca o de las áreas de producción. El importe sobre las ventas fijas. Ahí pues vemos algunos ejemplos, ¿verdad? De personas que se dedican a la venta de este tipo de ganado y ahí van canalizando, van realizando sus ventas, entonces van a emitir la factura correspondiente y le van a aplicar el 1.5% a esas actividades. Aquí está lo de los intermediarios que les mencionaba anteriormente, pero específicamente de productos bovinos. Ahí las reses de ganado, de los chivos, por ejemplo, y ahí vemos a veces en la carretera esos camiones en donde van ingresando a los animalitos para después comercializarlos. Son los intermediarios. A un camión de esos pues le podría caber una cantidad de unos 20, 25 animalitos que podrían ser comercializados. Entonces ahí van haciendo esa captura a lo largo del campo y van haciendo intermediarios. Compran, por ejemplo, a 10,000 una cabeza de ganado y la venden a 12,000. Entonces ahí hay una ganancia de 2,000. Entonces sobre esos 2,000 van a pagar el 10%. Vean algo que también se incorpora y que es importante conocer en esta oportunidad. Y también sabemos de que el ganado guatemalteco pues es bien comprado en los países vecinos, en México, en El Salvador, Honduras, pues ahí también podría darse la exportación. Entonces ahí se va a aplicar el 2% sobre las ventas brutas destinadas a la exportación de este tipo de productos directamente pecuarios, como vimos anteriormente. Las personas que estén afiliadas a estos regímenes primarios y pecuarios, pues no van a cargar el IVA en las ventas que se refieran a ese tipo de actividades. Ya vimos que tienen que cumplir una serie de requisitos, ahí se les va a relevar, es como quien dice, se va a perdonar que no estén en el IVA, no tienen que estar afiliados a eso, no van a presentar declaración y pago mensual del IVA, no va aparejado al impuesto al valor agregado, puesto que esto deriva de una ley específica para el impuesto a la confianza tributaria. Ya ese nombre pues nos da una serie de situaciones en que pensar, pero también en la confianza tributaria tanto del contribuyente como también de la SAT, que ha dado esta facilidad para que se puedan incorporar al régimen tributario. Tampoco van a presentar declaraciones mensuales, trimestrales o anuales del ISR, porque no corresponde tampoco a una afiliación del IVA que tenga como consecuencia afiliarse al ISR o al impuesto de solidaridad. La ley menciona cualquier impuesto acreditable al ISR. ¿Cuál es el único actualmente? Pues el impuesto de solidaridad dice que no se debe de presentar formulario y pago trimestral en el caso del ISO, pero hace una advertencia, una aclaración y una excepción en este caso. Se van a exceptuar los ingresos de la realización de actividades distintas a las indicadas en la ley del impuesto a la confianza tributaria, es decir, el régimen pecuario y primario. Si una persona, como les decía anteriormente, se dedica a estas actividades y cumple los requisitos, pero también tiene otro tipo de negocios,
pues no hay ningún problema, va a poder tener, seguir teniendo este tipo de negocios, pero debe estar inscrito en el régimen general del IVA o régimen de pequeño contribuyente. Ya mencionábamos, si derivado de estar en el régimen general del IVA, pues también tiene que estar en el impuesto sobre la renta, en uno de los regímenes de actividades lucrativas, debe de cumplir las obligaciones de acuerdo a cada uno de estos regímenes. Digamos, si se permite tener esa dualidad y únicamente si no van a tener otras actividades, pues se van a estar relevados de presentar todo esto del IVA, del ISR y del ISO. Pero si tienen actividades, deben de presentar las declaraciones correspondientes. Aquí vamos a conocer también sobre digamos, los formularios. Vean que ya están creados y están dispuestos desde Agencia Virtual. Digamos, estos formularios no los vamos a encontrar en Declaraguate, sino que desde la Agencia Virtual del contribuyente, que obviamente ha cumplido con los requisitos, está debidamente inscrito en estos regímenes, pues se le van a figurar, se le van a aparecer desde su agencia virtual estos formularios para poder realizar el pago, que son bastante automáticos, bastante intuitivos. Para el régimen primario, el formulario SAT 2510 y para el régimen pecuario, el formulario SAT 2520. Números pues bastante conocidos aquí, pues ya bastante fáciles de memorizar también, 2510 para el primario y 2520 para el pecuario. El periodo de imposición, pues aquí es mensual, como en la mayoría de impuestos. El periodo impositivo mensual, en donde se vayan realizando las operaciones, y el periodo de pago pues va a ser todo el mes siguiente en el que se han realizado las operaciones. Si vean algo totalmente nuevo que incorpora la ley, que es una excepción específicamente para el régimen primario y para el régimen pecuario, y es que si no tuvo operaciones durante el mes, pues no está la obligación de presentar declaraciones, a diferencia del régimen general del IVA y de pequeño contribuyente, que menciona que si no hubo actividades, persiste la obligación de presentar la declaración aún con valor cero, pero aquí no. Si no hay operaciones, no se presenta la declaración. Como vimos desde agencia habitual, pues se va a ir presentando estos formularios, se van a ir llenando para poder realizar el pago correspondiente cuando existan actividades de esta naturaleza. Y aquí también podría darse el pago por medio de retenciones. Veamos aquí. Les mencionábamos que hay personas que le van a vender, por ejemplo, a comercializadores, centros de acopio, intermediarios, tanto en los regímenes pecuario como primario, y obviamente pues van a llevar su producción a este tipo de lugares. Las personas que hayan producido le van a comprar, le van a vender, mejor dicho, los productores individuales le van a vender a estos centros de acopio, comercializadores e intermediarios. Pero obviamente cuando les diga el intermediario, el centro de acopio, el comercializador, bueno, quiero factura por la compra de estos productos agropecuarios o también artesanales que pudiera tener el contribuyente o también de carácter pecuario, obviamente no van a tener factura correspondiente, pero aquí también la ley nos da una solución y es la factura específica. Ya tenemos factura especial. ¿Se recuerdan la factura especial que se emite por cuenta del vendedor o prestador de servicios? Esto es algo similar. Factura específica le denomina la ley. Y obviamente vuelvo a la carga y explico. Específicamente para el régimen primario y pecuario. Aquí el tipo impositivo lo que se va a retener es el 1.5 en concepto de impuestos sobre el total de la factura. Aquí requisitos fundamentales es colocar el NIT o el CUI, que ya vimos que se está armonizando, ¿verdad? Que prácticamente pues se coincide tanto el NIT como el CUI, en el caso de la SAT, en el caso de los pasaportes, en el caso de las licencias, ya ha sido armonizado por diferentes instituciones y en la SAT pues no es la excepción. Entonces se emite la factura específica con el NIT o CUI y si por alguna situación muy particular pues no se tiene ninguno de estos datos, pues lo que se busca acá es identificar al vendedor. Obviamente aquí se va a llamar una alerta, ¿verdad? De alguien que no tiene NIT o CUI. Obviamente es así, pero se debe de identificar al vendedor. Aquí no se vale, como decimos popularmente, colocar consumidor final, porque aquí lo que se busca es identificar al vendedor y que pague en este caso el 1.5% sobre el importe de la factura. Aquí también se va a manejar algo muy parecido al pago de retenciones
se va a manejar con un formulario aparte, que es el 2540, SAT 2540, y se tienen los 10 primeros días del mes inmediato siguiente para presentar lo que se haya retenido de este 1.5% por concepto de la factura específica. El retenedor, en este caso el comercializador, el centro de acopio, el intermediario, pues emite la factura, retiene el impuesto y lo manda a pagar a la SAT, ¿verdad? Como cualquier otra retención. Son situaciones que vienen incorporadas en esta ley derivado de los regímenes a la confianza tributaria. Veamos aquí algunas obligaciones formales muy puntuales. Debe estar inscrito en FEL, evidentemente, y emitir las facturas de acuerdo a cada régimen. Si solamente va a realizar actividades pecuarias o primarias, le van a aparecer las facturas únicamente de estos regímenes. Aquí hay algo también muy importante, la georreferenciación. Esto aplica para el régimen pecuario, en donde se va a estar, pues básicamente analizando el terreno en donde se van a estar realizando este tipo de actividades. Y esto pues ya vemos es muy similar a lo que en muchas municipalidades también están efectuando ya. Que pueden ver si hay algún ajuste ahí con relación al IUCI, pues ahí pueden verificar la georreferenciación, el satélite, como decimos también popularmente, que hasta aparece el globito rojo ahí en donde está ubicado el terreno específicamente y tiene que ser presentado por el contribuyente, es uno de los requisitos para estar en el régimen pecuario. También con la finalidad de que a la hora que se necesite verificar ese terreno, pues exista, porque también se han dado casos en donde se busca una dirección y resulta que no existe ese lugar. Entonces también es importante, es lo que persigue esta ley, la georreferenciación en el caso del régimen pecuario para identificar el lugar y la verificación correspondiente. También lleva aparejada en esta incorporación el libro de compras y ventas electrónico. Ya vimos que la SAT, pues a lo largo de la historia, ha desarrollado diversas herramientas para el cumplimiento tributario. En este caso, pues no va a ser la excepción y se va a dar también el libro de compras y ventas electrónico para que lo puedan utilizar los contribuyentes. Esto, aclaro, esa parte de los libros que podrían incorporarse si alguien necesita llevar contabilidad completa. Pero aquí nos pide el libro de compras y ventas electrónico. También en este punto número 4, nos indica presentar la declaración mensual, ya sea en el formulario SAT 2510 o en el SAT 2520 para el régimen pecuario. Y debe de presentar una declaración informativa anual. Esto pues con la finalidad de empatar estos datos, ¿verdad? Que se fueron generando mes a mes en donde hubo actividades y ver que la presentación de esta declaración informativa anual pues nos cuadre con todos estos datos que se presentaron a lo largo del año. Aquí quiero explicarles lo de la dualidad de los regímenes de tributación. Aquí podrían darse dos escenarios. En el primer caso, el contribuyente que realiza actividades de producción y comercialización de productos agrícolas y de artesanías, ya vimos pues los productos de la agricultura directamente, pero también ya vimos de los tejidos, de pinturas que podrían darse de artesanías que también tienen un mercado muy importante. Y también quienes realizan actividades pecuarias, hidrobiológicos y apícolas. Ellos van a tributar conforme a los regímenes del decreto 31-2024, el régimen primario o el régimen pecuario. Pero resulta que si ellos también tienen actividades de comercio, digamos, tienen sus establecimientos por otros negocios que tengan, pues van a tributar y van a tributar conforme a la ley del IVA y del ISR según corresponda. Obviamente, si son pequeños contribuyentes y les alcanza ese techo de 465,000 quetzales, imagínense que va a ir cambiando porque el salario mínimo también es dinámico, pues ahí va a darse esa situación de poder estar en el de pequeño contribuyente, pero si está en el IVA, también va a estar en el ISR, obviamente. De aquí veamos a alguien que pueda tener esa dualidad, como mencionábamos. ¿Qué pasa con las compras? Ya vimos qué pasa con las ventas aquí en color anaranjado, pero veamos aquí en los cuadros de color gris, ¿qué pasa con el que está inscrito en los regímenes primario y pecuario? Obviamente todo lo que vaya a comprar, que le vaya a servir para realizar su actividad, pues va a pedir factura, es obligatorio pedir las facturas por cada compra,
pero para ellos va a tener un efecto de consumidor final. No me estoy refiriendo de que tengan que pedir sus facturas a consumidor final, sino que para ellos, digamos, ya no van a seguir trasladando el IVA. Digamos, no hay un crédito fiscal que ellos puedan reclamar porque están en estos regímenes primario o pecuario que no generan crédito fiscal. Entonces, todo lo que compren les va a servir para documentar, pero no van a poder reclamar crédito fiscal. Ahí quedaría, digamos, el caso de las compras. Y podría ser que la persona también esté inscrito en el régimen de general del IVA. Ahí sí puede aprovechar el crédito fiscal, pero obviamente de las compras, de las facturas que correspondan a la actividad económica del régimen general del IVA. De igual manera, en el caso del ISR, pues aprovechar los gastos deducibles derivados de la actividad que corresponda a las compras que hayan hecho, pero únicamente de esas compras. Pero aquí hay una nota aclaratoria. Dice que cuando no haya sido posible separar las compras de adquisición de servicios para cada régimen y el crédito fiscal a que se refiere, pues se va a evitar la proporción a las ventas mensuales que realice. Digamos, aquí vamos a tener que hacer una regla de 3 para identificar qué le corresponde al régimen primario o pecuario y qué le corresponde al régimen general del IVA. En aquellos casos en donde no pueda ser divisible esa factura. Por ejemplo, en los casos de energía eléctrica, imagínense, ahí esa misma factura le va a servir al contribuyente para las dos actividades. Ahí es donde tiene que, si no hay forma de separar esto, pues aquí está la posibilidad de hacer una regla de 3 y de poder asignarle proporcionalmente a cada una de esas actividades el crédito fiscal. Y obviamente en el ISR, pero aquí hay una aclaración muy importante. Menciona que cuando se haga este tipo de combinación, digamos, que no se pueda establecer qué corresponde directamente al régimen general del IVA y qué corresponde al régimen primario y pecuario, y que obviamente esto lleva como consecuencia eh, lo que pueda generarse en el ISR. Ese ISR no puede ser menor al 3% de las ventas netas. Como quien dice, no podríamos aprovechar y pasar la mayor cantidad de ventas a estos regímenes, aprovechando que está esta posibilidad. No, aquí nos dice que también tiene que ser congruente, ¿verdad? Porque si no, mejor separar todo. Si no tenemos cómo establecerlo y nos va a dar un porcentaje menor del 3% en concepto de ISR, mejor separarlo y llevarlo prácticamente lo que nos vaya diciendo cada una de las operaciones que se vayan realizando de conformidad con las transacciones. Debe llevar libro de acuerdo a cada régimen, libro de compras y ventas de forma separada según el régimen en el que realice su actividad el contribuyente. ¿Qué documentos incorpora este impuesto a la confianza tributaria? Desde FEL. Ya vimos que FEL pues aglutina todos los documentos que puede utilizar el contribuyente para respaldar sus actividades económicas. Pero se agregan 5 nuevos documentos tributarios electrónicos que obviamente se le van a generar a los que estén inscritos en los diferentes regímenes. Por ejemplo, si alguien está en el régimen primario, se le va a aparecer ahí en FEL factura de contribuyente del régimen primario. También la factura cambiaria de contribuyente del régimen primario, ¿verdad? En estos casos, pues si se da una venta al crédito, pues ahí está la posibilidad de utilizar la factura cambiaria en estos regímenes. Y también la factura específica para régimen primario en este caso. Ahora bien, si está en el régimen pecuario, le va a aparecer la factura de contribuyente del régimen pecuario, su factura cambiaria de contribuyente del régimen pecuario y su factura específica. Ya vimos cómo va a funcionar. Es un símil de la factura especial, solo que específica para estos regímenes. Veamos acá cómo se podrían ir llenando estos, ya para ir finalizando, estos documentos tributarios electrónicos en el caso del régimen primario. Imagínense, se trata de venta de artesanía. Aquí lo va a ir colocando y le va a generar ahí, si hay descuentos, pues lo va a colocar. Si no, pues va a colocar el valor total. Y también hay una serie de leyendas con forma de pago sobre las ventas brutas y obviamente no genera crédito fiscal. En cuanto a las frases, pero esto sí, obviamente, cuando el destino de la venta sea un supermercado, mercado cantonal, mercado municipal, centro de acopio, para exportación, para restaurantes, organizaciones de padres de familia, lo de las escuelas, de la alimentación escolar de los niños, que podrían también adquirir este tipo de productos. Cuando sea destinado a este tipo de contribuyentes, pues ahí se va a aplicar esta factura del régimen primario
Y aquí algo muy importante, se aplica el 1.5% sobre el importe de las rentas brutas y para las exportaciones el 2%. Ahí va a haber un chequecito que coloquen, ¿va a ser exportación o va a ser venta local? En la factura no se ve reflejado el impuesto. Aquí también podría darse esta duda que sabemos que alguien le puede causar. ¿Por qué no aparece nada en impuesto? Porque el impuesto se va a ver reflejado directamente en el formulario cuando se vaya a liquidar el impuesto. Esto en cuanto al régimen primario. Vamos al régimen pecuario, que podría ser también descripción, venta de producto pecuario. Esas son cantidades de referencia únicamente como ejemplo y también cuando el destino de la venta pues también sea a estos que mencionamos acá, supermercados, mercados cantonales, centros de acopio, etcétera. No generan crédito fiscal y aquí pueden ser, digamos, tres opciones. Con la forma de pago sobre las ventas brutas, que sería lo más común, podríamos mencionar, con forma de pago sobre, sobre las utilidades. Pero aquí también hacemos la aclaración que no se refiere a lo que, al régimen de las utilidades como en el ISR, donde se pueden deducir costos y gastos. Aquí únicamente, ya vimos, compró a 10,000 y vendió a 12,000, ahí hay 2,000 que sale de ganancia, sobre esa utilidad va a pagar el 10%, o podría ser con forma de pago sobre las ventas brutas de exportadores, que ahí ya vimos que sería el 2%. De igual manera, el impuesto se va a ver reflejado en el formulario correspondiente. Y aquí tenemos el ejemplo de la factura específica de producto primario o producto pecuario según corresponda. Esto va a depender del régimen. A cada uno se le va a figurar ahí en su régimen FEL esta factura específica. Ahí van a poder utilizar y van a aplicar la retención. Aquí tenemos un complemento que funciona prácticamente la factura, es la constancia de retención. Ahí se va a aplicar sobre estos montos, el 1.5%. Y algo también muy importante, este documento aplica para comercializadores en los centros de acopio o intermediarios de productos de régimen primario o régimen pecuario, cuando el vendedor no les emita factura correspondiente. Aquí sí o sí, el NIT o el CUI no tiene límite en el monto de la facturación, tampoco, ¿verdad? Y no se podrá emitir a nombre de consumidor final o persona jurídica. Disponible solo para bienes también importante y se va a retener el 1.5% del impuesto de la confianza tributaria. Ya como conclusión, pues vemos aquí prácticamente quiénes se pueden incorporar a estos regímenes, qué requisitos deben de cumplir, qué condiciones también, quiénes deben de utilizar estos formularios que vimos anteriormente, también cómo se utiliza la factura específica y sobre todo eh, que no es obligatorio. Ya vimos que es prácticamente voluntario. Si alguien quiere afiliarse a estos regímenes, pues ahí están desde el 9 de abril la posibilidad de poderse incorporar. Sabemos que hay bastantes dudas que se van a ir resolviendo a lo largo de conforme se vayan incorporando progresivamente los contribuyentes, pero esa es la idea, poder ir incorporando a este sector que necesita también respaldar sus actividades económicas y que van en consecuencia también con otras reformas que vamos a ver el día de mañana, reformas a la ley del IVA y reformas al Código Tributario. Yo me quedo hasta acá, es lo que teníamos preparado para cada uno de ustedes en esta oportunidad, pero aquí finaliza la primera parte de esta capacitación. Ahora viene la parte de las preguntas, pero antes dejo a mi compañera Arsenia Archila que tiene información importante y luego venimos con la licenciada Celia para responder a las preguntas. Adelante, Arsenia. Desde ya agradecemos a nuestros licenciados Elia Echeverría y Álvaro Izaguirre por la explicación del tema de impuestos a la confianza tributaria y sus regímenes. Así también la disposición de ustedes, estimados participantes, por el tiempo que pues planificaron para poder acompañarnos. Les invitamos de igual manera a que pues puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube denominado SAT Guatemala. Así podrá recibir las notificaciones de los eventos que pues la SAT ha programado relacionados a temas tributarios y aduaneros. Le invitamos pues a que de igual manera deje su reacción a este evento y a las demás que pues estén por venir. A continuación vamos a dar algunas indicaciones. Vamos a presentarles ahí nuestra pantalla. Bien. Empezamos con nuestra orientación general.
podemos ver que pues tenemos la validación de nuestros datos y pues como al inicio les decía que en el chat se va a colocar un enlace, el cual pues usted debe ingresar su nombre completo, escrito correctamente con tildes cuando pues corresponda, ¿verdad? Ingresar de igual manera su correo electrónico eh, y verificar al mismo tiempo su correo electrónico ingresando correctamente sus datos y pues ahí usted se va a poder dar cuenta que le va a llegar una evaluación, el cual es del curso y pues usted debe realizarla y aprobar con un mínimo de 70 puntos. Y pues posterior se le hará llegar un diploma por su participación, así como el de que podemos ver en la pantalla. Bien, ahora pues vamos a dar la ruta para poder visualizar las presentaciones que nuestros facilitadores han estado utilizando y pues el que utilizaron esta mañana lo vamos a poder encontrar en nuestro portal SAT en el apartado de capacitación. Vamos a biblioteca virtual y encontramos presentaciones virtuales. Vamos a buscar el mes en que estamos y pues estamos en abril y acá en este apartado vamos a encontrar el material que utilizaron nuestros facilitadores. Y bien, los canales de comunicación. Si usted tiene preguntas relacionadas con otro tema y no se puedan abordar en esta oportunidad, usted podrá dirigirse a nosotros por estos medios. El primero, pues es a nuestro correo, que es ayuda@sat.gov.gt. Repito, ayuda@sat.gov.gt. O a nuestro contact center 1550 o al número de WhatsApp que puede ver en pantalla. Bien, estimado participante, acá les hemos dejado las indicaciones, las cuales pues usted debe seguir. De igual manera, pues también los invitamos a sintonizar nuestros programas de radio, que pues podemos verlos a partir de las 7 horas de la noche en Radio Universidad 92.fm o a través de YouTube en canal SAT Guatemala de manera simultánea. También pues contamos con otros materiales editados en idiomas mayas como quiché, mam, cachiquel, quechí y también folletos. Materiales educativos sobre temas tributarios y aduaneros, así como pues videos y presentaciones virtuales en esos idiomas. Bien, cedo nuevamente entonces la palabra a nuestra licenciada Celia Echeverría para que pueda abordar las preguntas seleccionadas en este tiempo. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, Arce. Desde ya les agradezco a todos los contribuyentes que nos han hecho llegar todas sus consultas. Vamos a iniciar acá. Nos pregunta Susan Reyes. Buenos días. ¿Qué es la OPF? Estimada Susan, las OPF son las organizaciones de padres de familia que se constituyen para el control de la alimentación escolar en los establecimientos públicos. Es decir, que los contribuyentes que deseen inscribirse en el régimen primario, ellos pueden vender sus productos también a estas organizaciones que tienen como fin la alimentación escolar. Nos pregunta también acá Rosy Oliva. Buen día. ¿Se puede crear una sociedad anónima de una vez en el régimen pecuario? Así es, estimada Rosy, siempre y cuando esta persona jurídica cumpla con todos los requisitos establecidos en el decreto 31-2024, sí puede inscribirse en el régimen pecuario. Cuando cumpla, ¿verdad? Los requisitos, también el fin de sus productos, a dónde van destinados y todo esto, sí podría inscribirse. Nos pregunta también acá Isidro. Buenos días, soy contribuyente normal, pero me pasé a pequeño. ¿Qué pasa con los créditos del ISO, IVA, retenciones del IVA? Muy bien, esta pregunta no es del tema. Este tema lo abordaron el día de ayer en la capacitación. Sin embargo, le voy a resolver su consulta. En este caso, no tiene impuesto donde acreditarlo, estimado Isidro, pero debe
completar las obligaciones formales adquiridas, entre ellas presentar la declaración jurada anual del ISR, porque usted inició este año estando en el general y realizó su cambio en el transcurso de estos meses al pequeño contribuyente. Entonces tiene que darle cumplimiento a esa obligación de presentar su declaración jurada anual. Y ya estando inscrito en el pequeño contribuyente, ya no tiene dónde acreditar estos impuestos. Recordemos que en el pequeño contribuyente usted no carga IVA, ¿verdad? Entonces acá no puede darle el aprovechamiento a ese crédito fiscal que usted traía en el régimen general. Nos pregunta también por acá Daniel Nemesio Marroquín. Del 10% de intermediarios, ¿se puede sacar costos y gastos tales como flete? Estimado Daniel, en este impuesto a la confianza tributaria no funciona como el ISR, que en el régimen de utilidades usted puede deducir, ¿verdad? Ciertos costos y gastos. Aquí no aplicaría así. Aquí usted va a pagar ese 10% sobre la ganancia, ¿verdad? Es decir, si usted vendió una vaca, usted la adquirió en 10,000 quetzales, si usted la vende en 2,000, usted va a pagar ese 10% sobre los 2,000 quetzales sin quitarle nada más, ¿verdad? No, aquí no aplicaría el quitar flete ni ningún otro gasto de movilización. Nos pregunta también acá. A ver, acá vamos a ver. Sergio Pérez, buen día. ¿Las facturas del régimen pecuario generan crédito fiscal? Estimado Sergio, las facturas emitidas por los contribuyentes en el régimen pecuario no van a generar derecho a crédito fiscal. Recordemos que no tiene nada que ver con el IVA. Este es un nuevo impuesto, se llama impuesto a la confianza tributaria, que es aparte del IVA. No va a cargar IVA en estas facturas que emitan los contribuyentes inscritos en este régimen, por ende, no van a generar derecho a crédito fiscal tampoco. Acá nos pregunta también Ernesto Mayén, si una persona solo se dedica a engorde de ganado, ¿en qué régimen debería inscribirse? Así es, estimado Ernesto, podría inscribirse al régimen pecuario. Ahí también está el engorde como una actividad que pueden realizar las personas que pueden inscribirse al régimen pecuario siempre y cuando el destino de sus productos, cuando usted los venda, sean específicamente los establecimientos que la ley enmarca. Es decir, que usted no debe venderles al consumidor final, sino que específicamente a supermercados, mercados cantonales, municipales, centros de acopio, intermediarios. Nos pregunta también acá Jacobo Toledo. ¿Aceptarán que una persona o empresa tenga solo trabajadores por facturación? Me imagino que esta pregunta va relacionada a lo del IX, ¿verdad? El libro de salarios. En este caso, estimado, usted si no tiene empleados en relación de dependencia, sino que únicamente tiene contratada a personas por servicios, ¿verdad? Debe de realizar la carta de justificación explicando esta información, que no tiene empleados en relación de dependencia, por ende no tiene planilla porque no procede tampoco los libros de salario. Nos pregunta por acá Elmer Josué Chinchilla. Lo que entiendo es que en el régimen primario, si actualmente estoy calificado como productor agrícola, no puedo cambiarme a este régimen. Así es, estimado Elmer. Usted ya cuenta con una afiliación, usted ya está formalizado ante la SAT. Entonces, recordando el objeto de esta ley, que es que las personas que operan en la informalidad se integren y se formalicen, entonces en este caso, usted que ya está inscrito, ya cuenta con sus afiliaciones correspondientes, acá no aplicaría estos regímenes. Nos pregunta también Cristian Josué. ¿Estos dos regímenes no se consideran como régimen del IVA, sino más bien es un nuevo impuesto? ¿Es así? Así es, estimado Cristian Josué, es un impuesto diferente al IVA, se llama impuesto a la confianza tributaria y ahí nacen estos dos regímenes, pecuario
y primario, que son diferentes al IVA. Nos pregunta también Kira Pasos. Buen día. ¿Una persona individual que compre, críe y venda el ganado o que solo compre y venda a otro para que vendan el ganado entraría en el 1.5%? A ver, aquí estimado, si usted va a comprar y vender, en este caso sería intermediario y ahí la tarifa que le aplicaría no sería el 1.5%, sino el 10% sobre las utilidades, porque usted únicamente va a ser intermediario, va a comprar y le va a vender a otros comercializadores. Nos pregunta también Luis Valenzuela, las facturas que se emitan en el régimen primario tendrán IVA. Estimado Luis, no tendrán cargado el IVA. Recordemos que es una tarifa de otro impuesto, el impuesto a la confianza. Es el 1.5 o 2%, dependiendo a dónde va a dirigir sus ventas, si va a ser en el territorio nacional o en el extranjero, pero no cargaría el IVA las facturas del régimen primario. Estas son las preguntas que tengo por acá. Me despido, aprovecho para despedirme, agradezco su atención y le cedo la palabra al licenciado Álvaro para que le dé continuidad a las preguntas. Bueno, muchas gracias, licenciada Celia. Y sí, en efecto, pues vemos que hay bastantes preguntas. El tema, pues, se presta para generar mucha consulta, pero aquí vamos a resolverlas. Dice Débora, nos consulta, ¿qué es eso del impuesto a la confianza? Eso no puede ser un impuesto, quizá se puede ejercer confianza a la imposición de los contribuyentes, dice. Bueno, aquí recordemos que es el Congreso de la República el único encargado de decretar impuestos, de establecer nuevas bases, en este caso, de definir quién es el sujeto pasivo. Aquí recordemos que históricamente, digamos, en Guatemala, pues se han dado diversas actividades económicas relacionadas al régimen pecuario y régimen primario, por ejemplo, en donde este tipo de contribuyentes, pues al final de cuentas, permanecen en la informalidad. Lo que se busca es también incorporarlos al sistema tributario con una tarifa, vean ustedes, del 1.5%, bastante atractiva, podríamos mencionar. Obviamente requiere el cumplimiento de algunos requisitos, sin embargo, pues los beneficios son considerables. Ya vimos, es opcional. Si a alguien pues no le parece, digamos, estos regímenes, pues también la ley da la posibilidad de poder seguir en el régimen general del IVA o régimen de pequeño contribuyente según corresponda. Nos hace también la consulta Jamie Aragón. Dice, ¿cuál es el tratamiento con la constancia de retención cuando se vende alimentos a una OPF? Bueno, pues aquí dentro de las reformas que se tienen a la ley recordemos que el decreto 31-2024 trajo como sí incorporar estos regímenes de la confianza tributaria, régimen primario, régimen pecuario. También tiene algunas modificaciones a la ley, al impuesto al valor agregado, específicamente en cuanto a los agentes de retención del IVA y de lo que se relaciona a las organizaciones de padres de familia. El día de mañana pues vamos a estar hablando específicamente sobre esas modificaciones y que prácticamente lo que podemos decir en este momento es que el Ministerio de Educación pues les va a realizar la retención a las entidades de padres de familia y lo va a trasladar a la SAT. Digamos, en eso consiste. Mañana vamos a estar hablando más profundamente sobre ese tema, estimada Jane. Sin embargo, tenemos más consultas por acá. Nos dice Débora Barsov, dice, si desaparece el pequeño contribuyente electrónico, ¿cómo será la unificación de LED en agencia virtual? Pues fíjese que al momento de que cambie el régimen, pues debe usar el LED contribuyente que corresponde a pequeño contribuyente, por ejemplo. Recordemos que en LED pues se puede seleccionar, le va a aparecer de acuerdo a la afiliación en que usted se encuentre inscrito. Al menos en el IVA solo va a haber la posibilidad de estar inscrito en un régimen, que en este caso pues tendría que ser el de pequeño contribuyente o el del régimen general del IVA. También algo muy importante, si usted se va a cambiar de pequeño contribuyente régimen electrónico, digamos, a régimen convencional de pequeño contribuyente, va a tener que habilitar hojas, digamos, folios específicamente para el libro de pequeño contribuyente.
porque tiene que tener específicamente el libro correspondiente a ese régimen. Igual si estaba en el régimen de pequeño contribuyente y va a pasar a régimen general del IVA, va a tener que habilitar libros para régimen general del IVA. Tenemos más consultas, dice Jacobo Toledo Contreras. Dice, si una persona o empresa por algún motivo no llena los requisitos para su inscripción en cualquiera de estos dos regímenes, primario o pecuario, pregunta si lo van a inscribir de oficio en el régimen que corresponda. Bueno, no es así. Ya vimos que es voluntario digamos, la afiliación, la incorporación a estos regímenes. Si alguien pues no cumple con alguno de los requisitos, pues ahí está disponible el régimen general del IVA, el régimen de pequeño contribuyente, y si sus ingresos pues le dan para estar en pequeño contribuyente, pues estaría la posibilidad de poderse inscribir en esos regímenes. Pero es voluntario. Si cumple con los requisitos, ya vimos, se abre una gran ventana ahí de oportunidad porque es el 1.5% y que evidentemente pues requiere cumplir con todos estos datos. Nos hace la consulta también Mac dice, buen día. Una empresa individual que tributa o está sujeto a pagos trimestrales del ISR o del pago del ISO, ¿puede cambiarse a régimen de pequeño contribuyente? Sí, desde luego, puede hacerlo. Aquí ya vimos que desde el 9 de abril ya está disponible el sistema para quienes deseen cambiarse de régimen general del IVA y pasarse a pequeño contribuyente si sus ingresos el año pasado no superaron 465,381.25, pues le va a permitir el sistema. Si se pasó de ahí, ya el sistema va a hacer un barrido, una validación para determinar que pueda existir la posibilidad de afiliarse a ese régimen, pero también una aclaración. Si usted estaba antes en el régimen general del IVA, obviamente también estaba en el ISR. Tiene que dejar al día, digamos, ese régimen, si se cambió ahorita en abril, obviamente presentar la declaración trimestral si estaba en el ISR sobre las utilidades, la trimestral del ISR, la del ISO si correspondía también, pues dejarlas presentadas y presentar a más tardar en el mes de marzo ya el otro año la declaración anual que corresponde independientemente del régimen por los meses que estuvo inscrito en el régimen general del IVA. Digamos, es una aclaración para evitar que después se pueda generar ahí un omiso o alguna multa correspondiente. Seguimos por acá. Nos hace la consulta Débora Barzó. Dice, ¿cómo es entonces que va a desaparecer el régimen de pequeño contribuyente? Y iniciaron la ampliación y el valor a facturar y tienen que afiliarse a uno de los regímenes que la tarifa es diferente. No, les mencionábamos de que obviamente va a desaparecer el régimen electrónico de pequeño contribuyente, digamos, los que estén en ese régimen pues pueden pasar a régimen convencional de pequeño contribuyente o a régimen general del IVA si así lo desean, pero tienen que hacerlo ustedes voluntariamente, ¿verdad? Si no, pues la SAT pues los inscribiría de oficio, pero ahí la desventaja es que aplicaría el criterio del régimen general del IVA. Ya mencionamos, estos regímenes, si alguien ya venía trabajando bien como pequeño contribuyente, pues ahí está, se amplió el umbral, como decimos, y ahora va a poder facturar más. Digamos, ese es el cambio significativo que tiene el pequeño contribuyente y que el electrónico pues va a desaparecer en el mes de julio. Pero estos porcentajes del 1.5 es específicamente para quienes realicen actividades primarias o pecuarias y que cumplan con las condiciones también, porque esto es un llamado, digamos, está abierta la posibilidad de que cualquiera se pueda inscribir si cumple con esas condiciones. Obviamente, ahí se va reduciendo también esa brecha, ¿verdad? Porque no todos van a poder cumplir con esas obligaciones, pero la idea es, como les mencionamos, esa formalización progresiva para que puedan aplicar a un régimen y tener este beneficio. Específicamente para los del régimen primario o pecuario. Tenemos más consultas. Dice aquí también Obed Catalán. Dice, nos pregunta sobre el reglamento que no se encuentra publicado. Bueno, una pregunta muy importante. Y aquí quiero traer a colación algunas declaraciones que daba el ministro de Finanzas a través de un comunicado de que obviamente para tener bien afinado el reglamento, recordemos que el Ministerio, en este caso de Finanzas Públicas, es el ente rector que va a dirigir, digamos, la realización de ese reglamento, pues está esperando un dictamen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que tiene una injerencia, pues, preponderante en esta ley del impuesto a la confianza tributaria. Ya vieron de que se necesita un
para cada contribuyente que se quiera registrar como productor, ¿verdad?, de este tipo de productos, pues debe tener un dictamen del MAGA. Y todos esos detalles pues se están afinando. Ahí lo mencionaban en el comunicado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y perdón, en el reglamento en el Ministerio de Finanzas Públicas, que se espera ese dictamen para luego tener la opinión de la PGN y luego de hacer el traslado a la Secretaría General de la Presidencia. Pero ya mencionan de que está en avances eso. También veíamos de que se estaba dando declaraciones de parte del señor superintendente de que en efecto pues ya está avanzado ese procedimiento y vamos a esperar noticias que al final de cuentas pues van a tener van a aclarar alguna información de esta ley, pero todo lo demás pues está ahí bien definido en lo que corresponde al decreto 31-2024. Nos hace la consulta también, vamos a ver, esta ya la contestó la licenciada Celia. Cristian Josué dice, buenos días, en el régimen pecuario debe llevar contabilidad completa para determinar la utilidad sobre la cual se paga el 10%, pues ya vimos de que no, en este caso, recordemos que lo que se busca es facilitarle a quien se inscribe en estos regímenes, sí le va a pedir ese libro de compras y ventas electrónico que menciona la ley. Obviamente, si va a tener dualidad de operaciones que también tenga actividades en el régimen general del IVA y que sea un comerciante como tal, a lo que el Código de Comercio establece que es un comerciante de lo que está ahí regulado en el Código de Comercio, pues obviamente ahí sí va a tener que llevar su contabilidad completa. Si tiene activos de más de 25,000 quetzales, obviamente ya va a ser un comerciante, ya no se le podría catalogar como alguien que está en la informalidad, entonces tendría que tener su contabilidad completa. También ahí recordemos que la idea también es de lo que puedan vender a estos centros de acopio, mercados cantonales, restaurantes, como vimos. Pero podría ser que algún ganadero pues le venda esas cabezas de ganado a contribuyentes que no están en ese, digamos, en esa categorización. Entonces ahí se considera un comerciante normal. Entonces ahí tendría que llevar su contabilidad completa y todos los registros que la ley establece. Nos consulta William Valladares, dice, el MAGA ya tendrá listo el formato del dictamen, mencionan que se ha hecho la consulta. Bueno, pues aquí al final de cuentas, recordemos que el MAGA pues va a tener sus validaciones específicamente, ellos son los que conocen qué requisitos son los que se le deben de pedir a un productor del régimen primario o pecuario y los alcances que podría tener ese dictamen que ellos podrían tener. Entonces ya vimos, está esperando también la respuesta del MAGA para que se pueda tener ya con énfasis todo lo que se va a solicitar, pero ese es un trámite aparte fuera de la administración tributaria, es en el MAGA donde se va a solicitar. Aquí tengo otra consulta. Dice contabilidad MR. Dice, buen día, ¿podría explicar a detalle por qué no pueden optar a estos regímenes quienes estén inscritos según el artículo 52A de la ley del IVA y explicar en qué consiste quienes están inscritos ahí? Muy bien. Recordemos que la ley del IVA en el artículo 52A pues define a unos productores que están autorizados por la SAT de productos agropecuarios, reciclados o artesanales. Pero obviamente estos ya tienen, digamos, un sistema de tributación que está bien definido en el artículo 52A, que le venden a exportadores. En algún momento está bien definido también lo de la factura especial, que dice que si el exportador pues le compra a alguno de esos productores que no están autorizados en la SAT, le emite la factura especial. Obviamente retiene el IVA, pero solamente lo va a compensar ahí cuando haga su declaración del impuesto al valor agregado. Es un sistema que ha funcionado y por eso mismo ya es un régimen, digamos, un registro de productores ya autorizados por la SAT y a ellos no está definido digamos, estos regímenes primario pecuario. Y también a los grandes contribuyentes que obviamente ya tienen varios años de estar en el régimen general del IVA, tienen grandes, digamos, gran volumen de operaciones, entonces pues no va dirigidos a ellos específicamente esta ley. Digamos, dentro de lo que está en la ley, pues da esos lineamientos de quienes no podrían inscribirse. También es importante verificar qué nos va a manifestar el reglamento para poder aclarar esa situación. Y creo que definitivamente pues va a decir algo importante en ese sentido. Tenemos más consultas, dice acá.
Cristina Quinn dice, Cristina, dice, ¿quién o quiénes firman la carta de justificación de no llevar libro de salarios que la ley establece? Menciona aquí si la ley establece esos lineamientos. No, de hecho, la ley lo que establece es esa obligación de presentar el libro de salarios y la planilla de seguridad social. Como les mencionaba, dentro de lo que explicábamos anteriormente, también lo que la ley busca es que los trabajadores tengan condiciones dignas en cuanto a su salario, y por eso pues pide esto. Ya les mencionaba también lo de los salarios mínimos, ¿verdad? Una connotación pues muy importante que tiene esta ley, pero obviamente van a haber excepciones. En cuanto a esas excepciones, que por una causa muy justificada pues no puedan tener libro de salarios, que recordemos que es de más de 10 trabajadores lo que establece en este caso la normativa laboral, que deben de presentarlo. Pero entonces va a justificar, mire, yo de repente solo con las familias que trabajo, son 2 personas a lo mejor las que están prestando este servicio, entonces pues no aplicaría esta condición, pero hay que justificarlo bien. Esa carta obviamente pues la va a firmar el representante legal si es una persona jurídica o el dueño en este caso de las personas. Pero ahí va a indicar por qué no puede cumplir con lo que establece la normativa laboral en ese sentido. Digamos, de una forma sencilla podríamos mencionarle y lógica, además de lo que debería incluir esa justificación. Veamos por acá, también tenemos otra pregunta. Dice Cristian Josué. Dice, en cualquiera de los 2 regímenes a realizar compras, pueden recibir documentos tributarios electrónicos, ya sea de factura de pequeño contribuyente o de régimen general, o solo aplica para las del régimen general. Muy buena pregunta, Cristian. Porque en ese sentido, pues la ley no define. Aquí lo que importa es que usted pueda respaldar las compras que está realizando, que obviamente no van a tener ningún efecto en el crédito fiscal, porque quienes estén en los regímenes primario o pecuario, pues no generan derecho a crédito fiscal, obviamente, pero sí le va a servir para respaldar sus compras, que esto pues viene desde el mismo código tributario, que todos los contribuyentes deben de respaldar sus operaciones. También se menciona que cada una de las transacciones debe de incluir esa documentación de respaldo, y por excelencia pues va a ser la factura correspondiente. Lo que sí es que si tiene actividades de régimen primario y pecuario, pero también tiene el régimen general del IVA, pues sí debe de separarlas, ¿verdad? En su misma contabilidad, quizá con un sistema de centros de costo, pues le podría servir para identificar estas son del régimen primario, estas son del régimen general del IVA. Por estas sí voy a reclamar crédito fiscal, por estas obviamente no. Pero aquí lo importante es de que pueda documentar cada una de sus transacciones. También tengo otra pregunta de María Cristina SC. Dice, buen día. ¿El nombre de los accionistas es para todos los regímenes o solo para el nuevo régimen? Una pregunta también muy importante, María Cristina, porque esto aplica únicamente para quienes inscriban sociedades mercantiles, porque ahí la ley pues define accionistas, ¿verdad? Entonces ya hace la referencia a sociedades de carácter mercantil. Obviamente es uno de los requisitos que establece para inscribirse en el régimen primario o pecuario, pero el día de mañana, dentro de las reformas al Código Tributario, vamos a ver que también la ley traslada esta misma redacción de solicitar el registro de los accionistas de forma, digamos, general para todos los contribuyentes que estén en esta categoría de sociedades mercantiles. Obviamente a ellos son a quienes se les va a solicitar esta información. El día de mañana también vamos a estar hablando más a profundidad de este tema. Veamos por acá. Nos pregunta Moisés Bejarano. Saludos, Moisés, que dice, ¿qué pasa si una persona está en el régimen como productor autorizado y tiene crianza de ganado? Aquí ya vimos de que esta ley pues está dirigida a personas que nunca se han registrado, digamos, como contribuyentes, que obviamente permanecen en la informalidad, que no pueden respaldar, digamos, el origen de sus fondos, muchas veces por no tener una actividad económica registrada, digamos, ante la SAT. Digamos, también le da mucho énfasis a incorporar a esas personas al sistema tributario. Pero obviamente también hay otro tipo de productores que venden a gran escala, y lo decía anteriormente en otra de las preguntas. Obviamente no va dirigido a ellos esta ley.
porque en ese sentido ellos ya vienen tributando en el régimen general del IVA, digamos, por el volumen de una transacción. Una cabeza de ganado, pues regularmente no va a caber como pequeño contribuyente, sino que va a ser del régimen general del IVA, va a tener costos y gastos. Imagínense que sea una hacienda, ¿verdad? Que produzca este tipo de ganado ya bastante grande, que las hay en Guatemala, en donde las transacciones pues han sido millonarias a lo largo de la historia, incluso algunos ya catalogados como contribuyentes especiales. Digamos, esas son las excepciones que establece la ley, que no determina la SAT en este caso, sino que la misma ley lo establece de esa forma. Aquí tenemos un par de preguntas más para ir finalizando y dice, Everildo González dice, pregunta, si es productor y declara el estimado de su cosecha y se pierde la cosecha, por ejemplo, que llueve y a cierto tiempo se pierde la cosecha, ¿cómo debe justificar el productor? Aquí ya vimos cuáles son las reglas para estos regímenes primario y pecuario. Si no tuvo, digamos, ingresos, pues obviamente no va a pagar ningún impuesto. Obviamente estos son hechos lamentables que podrían darse. Y si alguien está inscrito, por ejemplo, en el régimen sobre las utilidades en el ISR y le sucede esto, pues puede deducir, digamos, esas pérdidas de acuerdo a lo que establece también la ley de actualización tributaria, pero obviamente habría que estar en otro escenario. Si está en el régimen primario o pecuario, pues ahí están las condiciones. Si no hubo venta, tampoco hay ingresos. Y finalmente para Débora Barzov, dice, tengo una confusión. ¿Cuál es el régimen que desaparece a partir del 9 de julio? Bueno, el régimen, son los regímenes, el de pequeño contribuyente electrónico, el del 4%, ¿se recuerdan? El donde había que registrar una cuenta bancaria. Realmente pues no habían tantos contribuyentes en ese régimen, entonces la invitación es que se pasen al régimen de pequeño contribuyente convencional o al régimen general del IVA y los regímenes agropecuarios, que originalmente se recuerdan que eran dirigidos para personas que se dedicaban a la actividad de crianza de ganado y venta de este tipo de animalitos, pues también esos desaparecen. Y ahora pues está esos regímenes primario y pecuario, ya con unas condiciones más generales, un poquito más atractivas para que se puedan incorporar los estimados contribuyentes. Bueno, pues yo también aprovecho la oportunidad para despedirme. Como siempre, es un privilegio poder acompañarles. Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sus preguntas y esperamos que tengan un excelente día. Dejo en el uso de la palabra a mi compañera Arsenia Archila. Buenos días. Agradecemos la exposición de nuestros licenciados Celia Echeverría y Álvaro Izaguirre por su amplia explicación, así por su participación y sin dejar de mencionar al excepcional apoyo del equipo de profesionales del Departamento de Cultura Tributaria para que esta actividad se desarrollara exitosamente. Bien, solo me queda invitarlos el día de mañana a nuestra capacitación denominada Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Tributario u otras leyes. En las siguientes capacitaciones también que se impartirán por el resto de la semana. Ha sido un gusto. Mi nombre es Arsenia Archila y pues nos vemos en otra oportunidad.